Muy buenos días, hermanos. Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Les damos la bienvenida a este día, sábado del Señor, porque los sábados son del Señor. Hoy es la palabra muy rica, exquisita, deliciosa. Les invito a que la lean y sean partícipes también de ella. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Eddie con un tema más de Mariología en este curso de apologética y quedamos en sus manos para que nos dé su sapiencia y conocimientos y que el Espíritu del Señor se pose en él para que podamos abrir nuestros corazones, nuestra mente y nuestros sentidos. Todos tuyos, Eddie. Eddie, el micrófono está apagado. Eddie, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok, ya, listo. ¿Listo? Ok. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a este encuentro del día de hoy, pidiéndole al Señor su gracia, su misericordia, su amor, su ternura, invocando su santa presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, que es Padre de todos y que nos amas, te damos gracias por la luz del día, por la lluvia de los campos, por la lluvia de la ciudad. Te damos gracias por el viento, por toda tu creación, Señor, que la hiciste para nosotros y que fuéramos nosotros quienes administráramos esta creación que brotaron del amor de tus manos. Danos, Señor, la capacidad para poder administrar bien. Te pedimos, Señor, que nos des dones y seamos buenos administradores, que esos dones que nos has dado se multipliquen para que el reino de tu gloria, el reino de tu amor y el reino que has querido para todos los hombres sea fructífero. Te damos gracias, Dios, por todas tus bendiciones, sobre todo por aquellas bendiciones personales, el trabajo, la familia, los alimentos, la ropa, el techo, la vida. Y te suplicamos, Padre, por todos aquellos que sufren, por los enfermos, por los abandonados, por aquellas personas que en este momento están inmigrando a diferentes países, a diferentes lugares, que encuentran en nosotros acogida, que encuentran en nosotros misericordia, como tú lo eres con nosotros. Danos el pan y dales el pan, porque ellos son hijos tuyos como nosotros. Te pedimos por esas personas que inmigran, para que las protejas, para que las cuides, para que cuando ellas estén en ese camino, sientan tu presencia, a pesar del sufrimiento que cargan, a pesar de las cosas que ellos sufren. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un segundito, hermanitos, por favor. Es que se me está abriendo la puerta y entonces todo el ruido ambiente se me mete y me distraigo bastante. Bueno, bien, hermanos.
Ya vimos los 4 dogmas de la Virgen Santísima, que son maternidad, virginidad, inmaculada concepción y asunción en cuerpo y alma. Hoy vamos a ver un tema bastante particular, bastante bonito, un tema interesantísimo, un tema en el cual se recoge varios aspectos importantes que nosotros necesitamos entender y comprender para saber el papel de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hablar de María como arca de la nueva alianza. Fíjense, hermanos, que antes de sí iniciar con esta parte de María, arca de la nueva alianza, tenemos que ver un aspecto fundamental. Un aspecto fundamental que también tiene que ver, hermanos, con el tema de la asunción de la Virgen Santísima al cielo. Porque es indispensable que tengamos claridad qué significa el que María no haya tenido pecado alguno. ¿Qué significa que María haya sido preservada de todo pecado? Esta aseveración es la que convierte a nuestra Santísima Virgen María en arca de la nueva alianza, ¿verdad? Y nosotros lo decimos en la letanía, ¿cierto? Las letanías lauteranas, nosotros mencionamos a María, arca de la nueva alianza. Pero tenemos que hablar un momento sobre el contexto de la Virgen Santísima. El contexto en el cual ella vive, ella se desarrolla. Vamos a ver. La mujer de 1950, ¿cuál era su principal papel? Alguien que me ayude. A ver, ¿cuál sería el papel de la mujer de los años 50? El de dar obediencia al marido y criar a los hijos, más que todo. Creo Muy que esa bien. era. Se dedicaban a la crianza, a la Sí. atención de los hijos. Muy bien, perfecto. La mujer del 2020. ¿Cómo sería la mujer del 2020? Y ahí hay más liberalidad, hablemoslo así, tal vez me estoy equivocando en la definición, sí, pero ya la mujer se prepara, estudia, trabaja, tiene derecho a más cosas, pero bueno, yo no sé si valdrá la pena mencionar eso, pero tal vez por la situación de nuestra sociedad es más agredida. Vamos a ver, la mujer en el contexto actual tiene más participación en la sociedad. No tal vez de la forma que algunos pretendan que sea, pero hay más participación. Bien lo menciona don Gonzalo, son personas que se desarrollan en carreras profesionales, que participan de la vida económica, de la vida política, de la vida deportiva. Hay una participación todavía contexto histórico en el que ella vivía. Y el contexto histórico de Israel estaba basado en las leyes, ¿verdad? Estaba basado en la ley. La ley era bastante estricta en algunas cosas y la ley tenía varios artículos, lo vamos a llamar así. Ya se los había mencionado que la ley contemplaba casi 600 y algo de normas fuera del decálogo, ¿verdad? A partir del decálogo, los judíos habían implementado una gran cantidad de normativas para la vivencia cotidiana de la sociedad judía, del pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar de una de las normas de esta sociedad. Vamos a la primera presentación y vamos a hablar de la norma cuando la mujer conciba y dé a luz a un varón. ¿Qué sucede, hermanos? Dice que la mujer que conciba y dé a luz a un varón será inmunda 7 días. A los días de su menstruación será inmunda. Ya llevamos dos cosas. Ella es inmunda
con la menstruación y es inmunda cuando ella da a luz a un hijo. Y al 8º día se circuncidará al niño. Más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se hayan cumplido los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Esta es la famosa ley del Taná. Esta ley está contemplada en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Ahí se contempla cuántos son los días de purificación que debe de tener una mujer. Ahora bien, la palabra que está traducida es inmunda, o sea, está impura. Estamos hablando de impureza. Por eso ella no puede tocar ni estar, no puede tocar nada santo ni estar dentro del templo. Vamos a la siguiente. Entonces, analicemos Levíticos capítulo 12, versículo 2. La palabra en hebreo que se traduce como inmunda es aquella que viene de un verbo primario, tuma, o traducido o se pronuncia como la ley del Tamé, ¿verdad? Y empezamos diciendo que la filosofía judía para explicar este estado está basado en las leyes de la Tamé, que pertenecen a la categoría de los mandamientos de la Torá, conocido como la Chukam divina o Chukam divine, que son los famosos decretos. ¿Por qué nosotros debemos de hablar de este tema, hermanos? Porque estamos hablando, hoy vamos a hablar de la pureza de María. Cuando María recibe el anuncio del ángel, dice que lo que van a hacer será santo. Por lo tanto, María cumple la ley sin necesidad de haberla cumplido. La cumple de manera aparente, puesto que ella, al concebir al hijo y al dar a luz al hijo, no tiene la condición que todas las mujeres tienen. Vean qué interesante. Vamos partiendo. Estamos hasta el momento entrando de lleno a todo. Sigamos analizando a la ley del Tamé. Vamos a la siguiente. La condición de la Tamé no pretende dar a entender pecado, degradación o inferioridad. Importante. La condición de impureza de la Virgen, de las mujeres israelitas que dan a luz a un hijo varón, no está hablando de que ellas sean pecadoras o que hayan perdido o sean mal vistas, ¿verdad? Degradadas, o que ellas sean seres inferiores. No. En el entendido del pueblo judío, cualquier pérdida de sangre es pérdida de vida. Esa es la razón por la cual ellos no transfieren sangre, porque si usted pierde sangre, pierde la vida. Para ellos la sangre representa la vida. Ellos no tienen una noción básica de cómo funciona fisiológicamente el cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos la asumen desde la experiencia. Alguien se rajó la cabeza, empezó a perder sangre abundantemente, pues se puso mal. Entonces ellos dicen, no, está perdiendo la vida. Está en una condición de pérdida de vida, ¿verdad? Muy bien. Por el contrario, subraya en particular algo muy interesante. Para ellos, ese particular don que tienen las mujeres de poder participar de la creación del hombre, les da un nivel de santidad inherente, puesto que ellas, las mujeres, aunque no pueden tocar cosa santa, aunque no puedan ir al templo, ellas están compartiendo la parte creadora de Dios. Entonces, Dios le da a la mujer poder
según el entender de ellas, de crear y alimentar una nueva vida dentro de su cuerpo, cosa que nosotros no lo tenemos. Cuando fui a visitar la sinagoga aquí en Costa Rica, la que está en Pavas, a mí me sorprendió algo. Le pregunto al guía turístico y le digo, oiga, ¿y ahí arriba quién se sienta? Las mujeres. Entonces viene y dice la compañera, ¿cómo? ¿Por qué aparte? No, aparte no. Ellas están en un nivel superior porque ellas dan vida. Y como dan vida, están más cerca del cielo que nosotros los hombres. Por eso es que los hombres tenemos que rezar. Por eso es que los hombres somos los que oramos en el pueblo de Israel. Y yo, es en serio la vaina, ¿ve? Mira qué bonito. Y eso es algo interesante. Entonces, y la gran santidad de un esposo y una esposa en unión en general, puesto que una mujer posee el potencial elevado, ella tiene la posibilidad de su vacío, de ahí su condición de tamé, la condición de impureza, ¿verdad? Pero una impureza que creadora. Desde que hay derramamiento de sangre, para ellos dice que la mujer experimenta el toque de la muerte, o sea, va perdiendo vida. Entonces, la tamé sí clasifica entre la impureza por parto y la impureza por menstruación, ¿verdad? Hace una clasificación, porque una cosa es compartir el don de la vida, puesto que ella puede hacer eso, dar vida y alimentar una vida dentro de su cuerpo, y otra cosa es la menstruación, que es un proceso natural. Con la pérdida de vida potencial se refleja en su menstruación. Ella está en un estado impuro. Entonces, la razón por la cual ella no, ninguna mujer puede tocar nada santo ni estar dentro del templo. Recuerden que los documentos apócrifos nos hablan de que María había hecho un voto de santidad, un voto de servicio al templo. Era una servidora del templo. Y por eso la razón que a los 12 años ya María no puede estar dentro del templo, porque se supone que a esa edad ya ellas comenzaban a tener su ciclo menstrual. Por lo tanto, tenían procesos impuros. Y recordemos que la también habla muy claramente que no pueden estar ni en el templo ni tocar cosa santa, cosa que antes sí lo hacía, puesto que ella estaba al servicio del templo. Resulta de que entonces ahí es donde le buscan un esposo digno, un esposo que la mantenga en el mismo estado en el cual ella fue consagrada. Un documento apócrifo, vieron, ya se me enredó la lengua. Apócrifo, es el que nos indica, es el que nos dice de que María había tenido un voto de consagración en el templo. Vamos a ver. Por lo tanto, si le quitamos la palabra puro e impuro de sus connotaciones físicas y percibir su verdadero significado espiritual, vemos lo que realmente significa, es la presencia o la ausencia de santidad. Por el hecho de perder sangre, ellos lo consideraban como una ausencia de santidad, ¿verdad? Por lo que experimentaban el toque de la muerte. Vamos a la siguiente y vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de la gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en el numeral 2676 lo siguiente. Llena de gracia, el Señor está contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. Al estar María llena de gracia, está llena de Dios. Al estar María completamente llena de gracia, está completamente llena de Dios. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de todas las gracias. María tiene, o decirlo, está sumamente íntimamente relacionada con la fuente de todas las gracias.
Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti, nos dice Sofonías 3:14. María, en quien va a habitar el Señor, es persona, es la hija de Sión, arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Es el catecismo de la Iglesia Católica la que define como María arca de la alianza. Y hay una razón por la cual lo hace. Porque en ella estará el lugar donde va a residir la gloria del Señor. Va a residir la gloria del Señor, hermanos. Entonces vean ustedes qué importante es poder comprender esta parte. Bien, vamos a la siguiente. Éxodo 25, 10, 20. Vamos a hablar del arca de la alianza. ¿Cómo es el arca de la alianza? ¿Qué tiene el arca de la alianza? ¿Cómo se hizo y por qué se hizo? Dice que el arca de la alianza en el capítulo de Éxodo 25, 10, 20, dice lo siguiente: harás una arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codos y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro, por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Hermanos, interesante. La palabra de Dios dice que Dios manda a Moisés a hacer el arca de la alianza, el arca del pacto. Tiene un objetivo, no la dio a hacer por hacerla, no la dio a hacer porque le dio la gana, ¿ya? Tenía un principio y un objetivo, una enseñanza. Interesante, el arca no está hecha de cualquier manera. El arca dice, va a tener madera de acacia, tiene medidas, la va a revestir de oro fino por dentro y por fuera y va a labrar una cornisa alrededor. Hay indicaciones específicas de cómo él quiere esa arca. Las indicaciones las da Dios, no Moisés. Dios le dice a Moisés, necesito esta arca de esta manera, con estos materiales, de esta forma. Entonces, hermanos, observamos esos pequeños detalles que la palabra de Dios nos revela y debemos de preguntarnos, ¿por qué Dios quiere construir un arca de la alianza? ¿Por qué Dios desea construir un arca? ¿Cuál es el propósito? Sigamos hablando de los materiales. Éxodo 25, 12 dice, le pondrás 4 anillos en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente de oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. Vean que las indicaciones son tan específicas y tan claras que no hay por dónde equivocarse. El arca yo la quiero de la siguiente manera. Pero sigámonos, hermanos, haciendo la pregunta, ¿por qué Dios quiere construir un arca de la alianza? ¿Cuál es su intención? Vamos a ver. Seguimos adelante. Éxodo 25, 16 dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¡Oh! Hermanos, estamos al frente de algo que Dios quiere. Y le dice a Moisés, en el arca vas a colocar el testimonio que yo te daré. No es algo que a mí se me antoje, que a mí se me ocurra, que a mí se me venga a la mente, lo que yo quiera poner ahí, una cartita dirigida a Dios pidiéndole plata. Nada de eso, hermanos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Es lo que Dios quiere colocar ahí dentro de esa arca. Éxodo 25, 17 dice, le harás una cubierta, lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Detalle importante, hermanos.
no quiere que tampoco usted le ponga al arca cualquier cosa. Quiere oro puro. Oro puro. Éxodo 25:18. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo. Qué interesante, hermanos. Esto se pone muy interesante. Y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro a la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca. Wow. Qué detalle cómo el Señor viene dando esas indicaciones milimétricas, hermanos, específicas. Es un trabajo que se tiene que realizar con el mayor de los gustos, con la mayor de las finezas, con los mejores artesanos, puesto que quien lo está pidiendo es alguien que tiene una posición súper elevada. Ustedes se imaginan que alguno de ustedes, Dios le pida a ustedes algo, ¿cómo lo harían? Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes harían algo por Dios como Caín o como Abel? ¿Cómo lo haríamos? Obviamente lo haríamos como Abel. Esa es la intención, para que lo que yo le presente a Dios sea del agrado de Dios. Entonces, vean qué interesante. Es Él el que ahora da las indicaciones específicas para hacer esta arca. Porque Él tiene su propósito y nos lo dice en Éxodo 25:16. En Él pondrás el testimonio que yo te daré. Y estamos hablando del arca de la antigua alianza. Seguimos adelante y empecemos a ver qué fue lo que estaba dentro del arca de la nueva alianza, de la antigua alianza. Segunda de Crónicas 5:7 nos relata lo siguiente: los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar, al santuario de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines. ¿Dónde estaba el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Por favor, que no se me les olvide esto. ¿Dónde está el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Voy a volver a repetirlo, hermanos. ¿Dónde está el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Segunda de Corintios 15, de Crónicas 5:14. En ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios y ellos tuvieron que salir de ahí, porque nada impuro está delante de Dios. Sofonías 3:14. Lanza gritos de gozo, hija de Sión. Lanza clamores, Israel. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Esta es una profecía, hermanos, preciosa. Porque solo el arca de la alianza nos puede llenar de gozo, de alegría. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva por su amor. Danza por ti con gritos de júbilo. Y Zacarías 9:9 dice: salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hijo de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti, el santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro. ¿Cómo iba montado Jesús? ¿Qué hacemos en Domingo de Ramos? Lo montamos Vamos, en un burrito.
Iba gozoso, vamos cantando, vamos pandereteando nivel Harry. Así ni más ni menos, vamos pandereteando nivel Harry. El hombre de los que se pone un traje de esos blancos con chaleco rojo, con full pañuelo y con panderetas y matracas y maracas. Así es la vaina. ¿Por qué les traigo estas dos referencias de alegría y de gozo? Porque el Arca de la Alianza precisamente tiene esas características. Para el pueblo de Israel era alegría, gozo, tener el Arca de la Alianza en su casa, en su templo, en el lugar santísimo. Yo creo que la tradición nicaragüense es la que mejor recoge esa alegría y ese gozo cuando gritan, ahí anda Javier, voy a gritar, ¿quién causa tanta alegría? Concepción de María, que iba la Virgen. Que iba la Virgen. Porque la Virgen es la que da esa alegría, esa exaltación, ese gozo. Ya vamos a entender por qué, ya vamos a empezar a unir todas estas cosas que nos están redundando en la cabeza. Pero hay que saber un detalle importante. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca de la antigua alianza? Segunda de Macabeos 2:4-8 dice, en estos textos se decía que el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva, allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. 6. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y él les sea propicio. Ojo, nadie sabe dónde está el Arca de la Alianza. Ustedes saben que hasta películas han habido, Indiana Jones y otra serie de películas más que se han inventado de la búsqueda del Arca de la Alianza. Es más, el mismo Hitler, en documentos históricos, se sabe que él emprendió búsqueda de ese artefacto, del Arca de la Alianza. Hay unos que dicen que la tienen los etíopes. De todo han dicho. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá, ojo con este detalle, la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Recuerden que Salomón pide a Dios que consagre el templo y Dios ve con agrado el templo de Jerusalén y la nube baja, cubre todo el lugar y lo consagra. Dios le dice, habitaré en esta casa, moraré en esta casa, encontraré con mi pueblo en esta casa. Y ahí estaba el arca de la antigua alianza. Seguimos adelante. Vamos a ver, ¿qué hacía el pueblo de Israel con la antigua alianza, con la antigua arca? En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2 dice, se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Hermanos, con el arca el pueblo de Israel hacía procesiones, hacía peregrinaciones. Y hay cosas interesantes, hermanos. La palabra de Dios nos dice cómo eran. Dice que el arca de la alianza iba adelante, ¿verdad? 500 metros más adelante iba un cortejo anunciando con trompetas que el arca venía, ¿verdad? Que el arca iba en camino, entonces la gente, pero 500 metros adelante. Y resulta de que era una alegría, era un gozo, era una cosa, una alegría saber, iban personas danzando, iban personas con instrumentos musicales, pura una procesión católica. Entonces, fíjense que
el obispo Arriano, Arriano, el mismísimo Arriano, Arriano, el que cometió la herejía en contra de la Virgen, fue el quien más difundió las procesiones, y a partir de él es que las procesiones católicas tienen esa dimensión espiritual que nosotros vivimos. ¿Y cómo tiene que ser una procesión católica? Una procesión católica pues tiene que ser una procesión que nos lleve y nos ayude a peregrinar, entender de que vamos de un lugar santo a un lugar santo. O sea, venimos de la vida de Dios y vamos hacia Dios, como lo dice San Agustín. Segunda de Samuel 6:9 dice, ¿y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? ¿Saben qué interesante? ¿Y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? Y esta pregunta es como la que Isabel hace, que la vamos a ver después. Segunda de Samuel 6:11 dice, el arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. El arca es motivo de bendición. El arca es motivo de alegría. El arca es motivo de gozo. El arca es peregrina. El arca sube de Balá de Judá hacia Obededón. Sube hacia la montaña. Va en peregrinación. Es acordarme de los salmos famosos de las subidas. Los salmos de las subidas, hermanos, son salmos que se iban recitando, cantando cuando el pueblo de Israel va hacia el templo. Yo me imagino a aquellos hombres que rodearon a aquel herido, aquel maltratado, que cantaron, iban cantando, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y de repente ven a ese hombre tirado, maltratado, golpeado, ¿y qué hicieron? Lo rodearon. Entonces, es interesante todas estas cosas que nosotros también las manejemos. Vamos a la siguiente y nos dice que vamos a hacer un jueguito de analogías. Vimos cómo anteriormente en el arca, en Samuel dice que se levantó y partió con todo el pueblo. El arca fue de Balá de Judá hacia Obededón de Gad. Ahora vamos a ver qué hizo María. Lucas 1:39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a una ciudad en la región montañosa de Judá. Se levantó María. El arca de la antigua alianza va hacia un lugar, el arca de la nueva alianza ahora se levanta y va hacia una región montañosa. Lucas 1:43. ¿Y de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? En el arca de la antigua alianza dice el texto bíblico que en 2 de Samuel 6:9 dice, ¿y cómo puede venir a mí el arca de mi Señor? Vamos otra vez con María. Lucas 1:56. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Fueron 3 meses de alegría, 3 meses de bendición, 3 meses en que la madre del Señor, ¿quién es el Señor? Dios. ¿Qué contenía el arca? El testimonio de Dios. Vamos, sigamos inculcando, revisando, escrutando todos estos textos. Levíticos 16:14. Luego, tomando la sangre del novillo, rociará con su dedo la parte delantera del arca del perdón. Hará 7 aspersiones con su dedo delante del lugar del perdón. Hermanos, cuando se presentaban los sacrificios, el sacerdote judío tomaba la sangre del cordero, una palangana, y aspersaba. Aspersar es lo que nos hace el sacerdote cuando nos está echando agua bendita. Aspersaba 7 veces el lugar del perdón. ¿No? Juan 19:34. Sino que uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La pregunta que yo le hago a ustedes,
Hermanos, ¿quién estaba al pie de la cruz? El texto es claro. María estaba al pie de la cruz. ¿Ustedes se acuerdan la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo? Sí, ¿Se claro. recuerdan de la película? ¿Se recuerdan en el momento en que María le abren el costado a María, perdón, a Cristo, y María está ahí y ella está siendo rociada de la sangre del Cordero, de la sangre del sacrificio? Vean ustedes qué interesante. Y es la sangre del Cordero que se derrama para quitar el pecado del mundo. El sumo sacerdote aspersaba el arca de la nueva alianza como símbolo del perdón de los pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote que está en la cruz crucificado aspersa el arca de la alianza como signo de el perdón del pueblo de Dios. ¿Con qué signos? Con sangre y agua, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todavía más fuerte todavía la aspersión que hace Jesús. Sigamos con Apocalipsis 11:12. Vamos a ir descubriendo si verdaderamente María es el arca de la nueva alianza. Apocalipsis 11:19 dice: en ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios. Dentro del santuario se pudo ver el arca de la alianza de Dios y se produjeron relámpagos, truenos, rumores, terremotos y fuerte granizada. Yo aquí quiero agregarles un elemento, hermanos, importante que lo tengamos en cuenta. Antes de 1250, por ahí, 55, 56, ahorita se me va la fecha exacta, pero estoy completamente seguro que fue en los años 1200. Y el 50, agréguele más o menos, pero no pasa de ahí. Un obispo de Canterbury, él fue el que le colocó los capítulos y los versículos a la Biblia. Él se tomó la tarea de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Antes de eso, no tenían ni capítulos ni versículos. Se leía de corrido. La Biblia se leía completamente de corrido. Era, digámoslo así, un solo relato. Es hasta el año 1200 algo que se empieza a leer seccionadamente con capítulos. 11:19 se conectaba con Apocalipsis 12:1. Y vamos a ver lo siguiente. En ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios dentro del santuario de Dios se pudo ver el arca de la alianza de Dios y se produjeron relámpagos, truenos y rumores, terremotos y fuerte granizada. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué apareció en el cielo? Una señal grandiosa, una mujer. Una mujer. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Juan capítulo 2, mujer. ¿Qué conmigo y qué contigo? Juan capítulo 2. Gálatas 4:4. Por una mujer entró el pecado, por una mujer entra la salvación. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo por medio de una mujer. Mujer. Mujer es un título mesiánico. Mamá, he ahí a tu hijo. Esas no fueron las palabras de Jesús en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí
a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Mujer es un título mesiánico. Es un título profetizado que en la plenitud de los tiempos se va a cumplir. ¿Notaron el detalle, hermanos? En el momento que se abrió en el cielo el santuario de Dios, se vio el arca de la alianza de Dios. Como, ¿qué dice que hubo? Hubo relámpagos, truenos, rumores, terremotos y fuerte granizada. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y su corona y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Interesantísimo. María es la mujer. ¿Pablo sabía el nombre de María? Por supuesto. No lo va a saber si fue a Jerusalén, conoció a los discípulos. ¿Y por qué no puso Pablo en el final de los tiempos? Dios envió a su único hijo nacido de María. No, Pablo quiso darle la connotación correcta, mujer, de la mujer que va a nacer la Virgen, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, delante de nosotros tenemos que claramente María es esa mujer. Pero sigamos adelante. Vamos a ver. Eddie, ¿y qué quiso decir con rumores? Voces, voces. ¿Cuáles voces? Las voces de los ángeles, ¿verdad? Voces diciéndoles que el dragón va a ser derrotado, que el monstruo del antiguo, del Antiguo Testamento, la serpiente antigua, va a ser derrotada por el león de Judá. Hebreos 9:4. El arca de la alianza, cubierta toda ella de oro, y en ella un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la alianza, son el contenido de la antigua arca de la alianza. Eso es lo que está, eso es el testimonio que Dios quiere que ahí estuviera en el arca de la antigua alianza. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Esos tres elementos era lo que estaba dentro del interior del arca de la antigua alianza. Juan capítulo 6, versículo 48-51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús está diciendo, yo soy el nuevo maná. Pero el maná de sus padres lo comieron, murieron. El maná que yo les voy a dar, quien coma este pan y beba de esta sangre, tiene vida eterna. Y adivinen, hermanos, Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál fue el vientre en el cual la palabra tomó carne? Nada más y nada menos que del vientre de María, hermanos. El arca de la nueva alianza es el vientre de la Virgen Santísima, donde está el pan vivo que ha bajado del cielo. Hebreos 9:4 dice, también leemos que la vara de Aarón fue colocada dentro del arca de la antigua alianza. En Números 17 leemos que esta vara floreció para confirmar el verdadero sumo sacerdote. La vara de Aarón entonces significa el verdadero sumo sacerdote. Y en el Nuevo Testamento Jesús es descrito como el verdadero sumo sacerdote llamado pontífice. Hebreos 3:1. Vosotros pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Jesús es el único nuevo sacerdote.
¿Dónde estuvo? ¿En qué vientre estuvo este santo sacerdote? En el vientre de María. En el vientre de María. Seguimos adelante. En Crónicas, colocada el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. El arca era tan santa que cuando el pueblo de Dios la seguía, ellos tenían que mantener una distancia respetuosa. Interesante, hermanos. Hay una distancia entre la gente y el arca, no se podía tocar, porque era un objeto sagrado. Yo he Todos visto gente tocando recordarán, ahí. todos recordarán, hermanos, en aquel pasaje, cuando ellos, en un momento, el arca se quiso caer, casi se cae, y aquel buen hombre, pues con toda la santa intención del mundo, quiso detenerla para que no cayera, y al tocarla murió. Entonces, ese es el punto, hermanos, que nos quiere enseñar Dios, que lo puro para Él no se toca. El arca de la nueva alianza es una arca sagrada, no se tocaba, nadie la podía tocar. Ese es el objetivo, de que las varas estuvieran colocadas en unos anillos para que nadie tocara el arca. Lo único que se podía tocar de esa arca eran las varas para poder llevarla. De ahí nada, absolutamente nada. Josué 3, y vean cómo era el asunto tan sagrado. Vamos a ver qué nos dice Josué 3:5. Y dieron al pueblo esta orden: cuando veáis el arca de la alianza del Señor vuestro Dios, llevada por los sacerdotes, hijos de Leví, partiréis de este lugar donde estáis acampados y os pondréis en marcha tras ella, no delante de ella, pero dejando entre vosotros y ella una distancia de 2000 codos, sin acercarse a ella, para que podáis ver el camino que habéis de seguir, pues no habéis pasado nunca por él. Quien recorre primero el arca, quien recorre el camino primero es el arca, no nosotros. Por eso cuando nosotros, hermanos, vayamos a una procesión, vamos detrás de la imagen sagrada. Porque quien recorre primero el camino es lo sagrado. En ese caso, en ese entonces era el arca de la alianza. Vean en las celebraciones litúrgicas, ¿qué va de primero? La cruz alta. ¿Y por qué va de primero la cruz alta? Porque Cristo ha recorrido el camino primero y nadie lo ha caminado. Entonces nosotros tenemos que ver ese camino que tenemos que seguir. Pero nosotros tenemos la mala costumbre, si hemos desvirtuado nuestras procesiones, y entonces de primero vamos nosotros. No, nosotros vamos atrás como pueblo peregrino para darle el verdadero sentido espiritual a las sagradas procesiones. Bien, entonces seguimos. El arca de la antigua alianza tiene que ser perfecta y santa, porque era el único lugar donde se asentaba la presencia espiritual de Dios. La santidad de Dios no puede ser empañada por el contacto con algo que contenga defectos. Del mismo modo, la Virgen María, al serla llena de la gracia, al estar completamente llena de gracia, ella no tenía pecado, por lo tanto, ella estaba digámoslo así, estaba en plenitud para poder recibir dentro de su vientre el nuevo testimonio de la nueva alianza. ¿Quién era ese nuevo testimonio de la nueva alianza? Jesús. Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Jesús, que es el profeta. Jesús, que es el sacerdote. Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, se escuchó una voz del cielo que dijo: escúchenlo a él. Y ahí estaban los profetas y estaba la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías. Escúchenlo a él. ¿Vieron?
Entonces, hermanos, importantísimo que nosotros comprendamos que María es arca de la nueva alianza, porque en ella está contenido el pan vivo bajado del cielo, en ella está contenido el sumo y santo sacerdote que es Cristo, y en ella está contenido Jesús como profeta de los profetas. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros debemos de sentirnos gozosos, alegres de que María, que nosotros podamos llamar a María como arca de la nueva alianza. Vamos a cerrar entonces la grabación del día de hoy y después pasamos a preguntas y respuestas. Gracias, hermanos, por la participación, de haber escuchado este video. En futuras vistas que estemos en nuestras plataformas de servicios, en Facebook y en WhatsApp, y también en YouTube pueden ver este video. Gracias, y vamos a seguir con preguntas, por lo cual este video, por situación de tiempo y ¿cómo se llama? Del gruesor de la imagen, nos es muy difícil estar subiendo rápidamente. Así que paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Les invitamos a que sigan participando y viéndonos por este canal de YouTube. Paz.